Me presento, saludos a todos y todas. Mi nombre es Luisa Benavides y a nombre de GB Mapper les damos la bienvenida a nuestro webinar QAQC, ¿qué es y para qué sirve? Y cómo este afecta el desempeño de la actividad minera. Mi nombre es Luisa Benavides. Pueden escribirnos constantemente acá, les vamos a estar atendiendo. En esta ocasión estaremos por aproximadamente 90 minutos en línea con el doctor Armando Simón y el ingeniero Danco Ambus, quienes agradecemos por estar con nosotros en esta oportunidad. El espacio de chat a su mano derecha pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final de la sesión. Les recordamos que al final de la reunión se lanzará una pequeña encuesta que les agradecemos responder en los últimos 5 minutos. Les invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales, donde van a poder encontrar información de nuestras próximas actividades. Agradecemos su participación y apoyo y esperamos disfruten de esta actividad. Para dar inicio a esta charla, vamos a escuchar al doctor Armando Simón, geólogo con más de 48 años de experiencia en exploración de minería. Ha dirigido y ha participado en trabajos de auditoría, due diligence e implementación de protocolos QAQC en numerosos proyectos y operaciones mineras en todos los continentes. Tiene un registro profesional en Australia, Brasil, Chile, Canadá, Estados Unidos y Europa. Y como tal, ha ejercido como persona calificada en la preparación de varios informes técnicos NI 43101. También es miembro de organizaciones científicas de Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Gran Bretaña. En 2016 recibió el Premio Anual del Colegio de Geólogos de Chile. Adicionalmente ha impartido docencia universitaria por más de 20 años y ha entrenado y ofrecido talleres de QAQC a más de 3.300 profesionales en 48 países. Actualmente trabaja como principal de geología para América del Sur en DRA Global. Adelante, doctor Simón, le escuchamos. Muchas gracias, Luisa. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me escuchan? Sí, excelente. Ok, déjenme entonces compartir la pantalla. Y acá. Compartir. Les voy a preguntar si ven la presentación porque no me doy cuenta si la están viendo. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Se ve bastante bien. Ok. Bueno, los colegas de GB Mapper y Extra me solicitaron que hiciera esta presentación, que en realidad es una presentación resumida de los cursos que yo acostumbro a impartir sobre este tema. Lógicamente, tengo que empezar por decirle que esto no es un curso de QAQC. Solamente vamos a tocar una serie de aspectos, yo diría que los más significativos de esta actividad, y al final también vamos a comentar sobre el impacto que puede tener la presencia o la ausencia de un programa adecuado de control de calidad en la exploración geológica. Nosotros somos geólogos, pienso que es probablemente el caso de la mayoría de los que estamos presentes, y sabemos que la minería es esencial para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, con frecuencia escuchamos comentarios, críticas sobre la actividad minera, y a veces la explicación que se da es que en el caso de Perú y de Chile, por ejemplo, que la minería es muy importante porque representa un aporte significativo para el presupuesto de la nación, cosa que es cierta. Pero esa no es la verdadera razón por la que la minería es esencial. La propia existencia del mundo como lo conocemos hoy depende o ha dependido en gran medida de la minería. Cuando los historiadores tratan de clasificar de las etapas del desarrollo humano, utilizan para esto las nociones que se relacionan con la minería. Hablamos de edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, pues el uso de la alfarería, la propia revolución industrial, la vida moderna. Sin el progreso de la minería, prácticamente todo eso sería imposible. Como esto que vemos acá, ahí desde Stonehenge hasta las ruinas de Perú, las pirámides, toda esa piedra que se utilizó en esas construcciones tenían que ver con la minería, con el desarrollo de la minería. Aquí vemos
otras construcciones un poco más recientes, construcciones modernas, la vida que tenemos hoy, comenzando por la bicicleta y los autos, los buses, los aviones, los barcos, los trenes, nada de eso sería posible sin la minería. Para no hablar ya de la computación, de la medicina. Ahí vemos un equipo de tomografía axial computerizada, la agricultura, la ganadería, las construcciones. Nada de eso sería posible sin la minería. Ahora bien, ¿cómo comienza la minería? La minería comienza con la exploración geológica. Y sabemos muy bien que la exploración geológica es una actividad de alto riesgo, con mucha incertidumbre. De hecho, David Lowell, que es probable que muchos de ustedes hayan oído hablar, fue un geólogo americano que tuvo una participación significativa en descubrimientos importantes en Chile y en Perú. En algún momento comentó que solo una de entre 300 y 500 objetivos interesantes pueden convertirse en una mina. Y marqué ahí objetivos atractivos, porque si fuéramos a considerar todos los proyectos en los que se desarrolla la exploración, entonces esa relación sería muchísimo menor. Decía también que uno de 30 geólogos bien explorados, que solamente un geólogo bien entrenado es capaz de encontrar una mina. Y yo diría, lo puse en amarillo también, porque me parece que esa proporción es demasiado elevada. Además del propio riesgo del negocio como tal, o como parte del riesgo de negocio, no solamente tenemos el riesgo biológico de encontrar o no encontrar, sino los riesgos políticos, los precios, el financiamiento y los propios problemas que se derivan de la gerencia, que puede a veces ser buena, a veces ser mala. Es decir, el éxito en la exploración minera es una suma de una serie de riesgos que se van sucediendo a continuación. El punto de partida de la exploración minera, de la minería, es la exploración geológica. Y ya hemos hablado sobre la extremadamente baja tasa de éxito. ¿De dónde sale el presupuesto para financiar la actividad minera, la actividad de exploración geológica? Bueno, podemos pensar que en algunos países sale del presupuesto de la nación. La mayor parte del presupuesto de la inversión, por el contrario, sale de inversionistas que saben, que conocen que esta es una actividad de alto riesgo y dedican o invierten parte de sus recursos en esto. Por tanto, hay muchas personas que están colocando sus inversiones pensando que puede ser que tengan éxito en la minería. Por esa razón, las bolsas mundiales, que es el lugar donde es el lugar, cierra por favor el micrófono, es el lugar a donde concurren estos flujos de financiamiento, exigen que haya una regulación apropiada de la actividad minera. Existe una necesidad de regulación. ¿Cómo se logra esa regulación dentro de la actividad minera? En primer lugar, a través de los códigos mineros. Y estos códigos que ustedes ven aquí son los más comunes en la actualidad. En Canadá, el NI 4301, el código York australiano, la guía SEC hasta hace poco tiempo y ahora la SK 1300 en los Estados Unidos. En Chile también tenemos el código minero y la ley 20.235. Pensando en el caso de la NI 4301, y aprovecho esta oportunidad para quitar de la mente o tratar de eliminar de la mente algunas concepciones erróneas que hay con relación a los códigos mineros. Los códigos mineros están orientados a los inversionistas, a tratar de garantizar un ambiente legal y regulado para que los inversionistas sepan hacia dónde dirigen sus inversiones. Pero ningún código, ninguno, regula los procedimientos que se deben utilizar para explorar, para muestrear, para preparar y analizar las muestras, para controlar la calidad, para estimar o clasificar los recursos y reservas minerales. La metodología empleada para esto no está regulada en ningún código y es muy frecuente que yo oiga o lea que los geólogos, que algún geólogo dice, no, esto hay que hacerlo de esta manera porque está regulado por el código. Eso no es cierto. Si ustedes leen estos códigos que les he mencionado, van a ver que ninguno regula estas actividades de esa manera.
¿Cuáles son las especificaciones básicas No, de la NI? perdón. Por favor, cierren su micrófono, porfa. Las especificaciones básicas del NI 43101. Bueno, ya les expliqué esto. Además de eso, cuando se realiza un informe para la bolsa canadiense, esos informes son publicados en una página que se llama www.ceda.com. Esos informes son públicos y se llaman en inglés Technical Report, informe técnico, y existe un requerimiento de la bolsa que esos reportes sean preparados por personas calificadas. Ese concepto de persona calificada también es otra, detrás de ese concepto hay una incomprensión del rol de la persona calificada. Es la categoría de persona calificada en Canadá no es una categoría que alguien gana y que resulta permanente. Cuando una persona escribe un informe para la bolsa canadiense, un informe NI 43101, para ese informe él es la persona calificada. No es que tenga que considerarse o que declarar que él es persona calificada para cualquier cosa. ¿Cuáles son los requerimientos que exige la bolsa para actuar como persona calificada? En primer lugar, debe ser un ingeniero, un geocientista con un diploma universitario, con acreditación equivalente. Debe tener al menos 5 años de experiencia relevante para el tema de que trata el informe y debe ser miembro válido de una asociación profesional. En el caso de Canadá, son las organizaciones provinciales. En el extranjero son las organizaciones nominalizadas en una tabla que ustedes pueden encontrar en el NI 43101. Ahí aparece una organización chilena, que es la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras. Una persona que está registrada ante esta comisión está autorizado a escribir un informe técnico y a actuar para ese informe como persona calificada. En Chile existe la ley 20.235 que regula la figura de la persona competente. En Chile se llama persona competente. Y en Chile sí existe esa categoría, que no existe en otros lugares. Es decir, una persona que está registrada en esta organización tiene un título de persona competente. Los requerimientos para actuar, para tener esa categorización, es registrarse ante la comisión y los otros son aproximadamente similares a los que existen en Canadá, que ya les comenté. Existe también en Chile un código para la certificación de recursos y reservas mineras que es aproximadamente equivalente, yo le diría, al NI 4301 y al código York. De hecho, es prácticamente una copia al papel carbón, casi el código York. El micrófono, porfa. Ahora, ¿qué cosa es un recurso mineral? En la regla SK 1300, que es el código, voy a utilizar la definición de recurso mineral, la última y la más completa, la más abierta, que es la del código, la de la regla SK 1300 que entró en vigencia en enero del año pasado. Esa regla define un recurso mineral como una concentración o ocurrencia de material de interés económico en o sobre la corteza terrestre en tal forma, ley o calidad y cantidad que permite asumir que existen prospectos razonables para su eventual extracción económica. No es posible definir un recurso mineral si no se define de manera matemática, de manera clara, que existen prospectos razonables para su eventual extracción económica. Y este término de recurso, este término de material de interés económico, incluye no solo las concentraciones naturales, sino también concentraciones artificiales como botaderos, relaves antiguos, campos geotérmicos, salmueras, etc. La clasificación, la visión actual de la clasificación de recursos y reservas minerales es esta. Tenemos recursos inferidos, indicados y medidos y reservas probables y probadas. No existe una categoría de reservas equivalente a los recursos inferidos y sí equivalentes a los recursos indicados y medidos. Los recursos indicados, una vez que se apliquen los factores modificadores, se pueden convertir en reservas probables, al menos la mayor parte de ellos, y los recursos medidos en probadas y en algún caso también en reservas probables en la medida que la economía lo fundamente. Por tanto, ¿cuál es la diferencia esencial entre los recursos y las reservas minerales? Las reservas son aquella porción de los recursos que se incluyen en el plan de minado después que se incorpora la dilución
y la deducción de las pérdidas, y que se aplican los factores modificadores, que son los costos de explotación, procesamiento, restricciones geotécnicas, ambientales, legales, recuperaciones, etc. En resumen, la reserva es aquella porción del recurso mineral que puede ser extraída en condiciones económicas reales. Ahora bien, nuestro tema es la calidad. ¿En qué consiste la calidad? ¿Cómo definimos la calidad? En una definición legal de la calidad sería algo como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Esa es una definición muy vaga. En la industria, en la actividad profesional, no se puede dejar el concepto de calidad a una noción tan vaga. Y por tanto, el concepto de calidad en la industria, en nuestra actividad, tiene que ser concreto, objetivo y mensurable de modo tal que puedan compararse determinadas calidades. ¿Cómo enfoca la calidad la NI 43101? Dice que toda información escrita de naturaleza científica o técnica relacionada con proyectos mineros debe especificar si una persona calificada verificó los datos en que se basa dicha información, incluyendo el muestreo, los análisis y las pruebas. Debe describir el programa de aseguramiento de la calidad y las medidas de control de calidad, la naturaleza y las limitaciones de la verificación, y debe explicar cualquier deficiencia encontrada en la verificación. No hay una sola palabra en el NI 43101, como tampoco en ningún otro código, que diga que el control de calidad tiene que ser así o asado, que hay que tomar tantas muestras, que hay que tomar tantos tipos de duplicados, de estándares. Ni una sola palabra de eso. ¿De qué depende la calidad de la estimación de los recursos minerales? Porque todo lo que hacemos nosotros, los que trabajamos en exploración, se dedica a la estimación de recursos minerales. Al final, ese es el objetivo final para convertir eso en una mina. La calidad de la estimación va a depender de toda una serie de factores, de todas aquellas fuentes de información para la estimación de recursos. En primer lugar, por los factores geológicos, el amarre topográfico, medición de desviaciones, la calidad de la perforación, el muestreo, la preparación y el análisis de las muestras, medición de parámetros, registro de datos, el propio procesamiento de los datos. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres aspectos: el muestreo, la preparación y el análisis, aunque los otros también requieren que se vaya evaluando la calidad en la medida en que va avanzando el proyecto. ¿Tendremos motivos para preocuparnos por la calidad? Es una pregunta que uno pudiera hacerse, que vale la pena que estemos nosotros acá en esta sesión, cuando es bastante tarde, por lo menos en Chile ya son pasadas las 7 de la noche. Déjeme mostrarle algunos ejemplos de problemas de calidad que tienen definitivamente un impacto grande o significativo en la estimación de los recursos. Este gráfico es un gráfico de duplicados contra originales de un yacimiento aurífero de Colombia. Como ustedes pueden ver, hay una dispersión muy grande de los datos. Y además se utilizan diferentes simbolitos por el hecho de que ellos sabían que había un problema en el análisis o en la preparación. Cuando analizaban una muestra y analizaban su duplicado, le daba valores extremadamente distintos. Por ejemplo, miren ese punto: el original tenía más o menos un 4 gramos por tonelada y el duplicado 53. La dispersión era enorme. Cuando hacemos un detalle, vemos con detalle la porción baja del gráfico, miren la gran dispersión que sucedía ahí. Ese era un problema de calidad. Y en esa mina tenían reservas probadas y probables. Es decir, ellos creían que tenían reservas probadas y probables, pero nunca hubieran podido pasar por una auditoría o por una revisión más detallada, más rigurosa. Este es otro ejemplo de una mina de oro, de un yacimiento de oro en Perú. Aquí vemos otro ejemplo en una mina de Brasil. Este es un gráfico un poco distinto, después les voy a comentar sobre este gráfico. En lugar de plotear duplicado contra original, aquí se plotea el valor del máximo, el valor máximo del par original duplicado, y aquí el valor mínimo del par original duplicado. Y vemos que hay un 36% de los pares, de los pares original duplicado, que se salen de los límites de aceptación. Aquí vemos otro ejemplo todavía peor. Aquí el 76% de los pares están fuera de los límites de aceptación. Esta línea roja que vemos acá es el límite de aceptación de los resultados de la precisión analítica. Bueno, esos son ejemplos. Aquí vemos otro. Este es un gráfico de control
de un material de referencia. Estos puntos rojos que vemos aquí son puntos en los que hay algún problema y se requiere tomar alguna acción. Todos estos ejemplos que les he puesto son ejemplos reales que han requerido o que requieren, no siempre lo han tomado, una acción correctora para resolver el problema que está detrás de esos problemas, de esos errores. Bien, hablamos de QA/QC, aseguramiento y control de la calidad, pero nos preguntamos si es lo mismo. ¿Es lo mismo el QA que el QC? No es lo mismo. Y el QA, el aseguramiento de la calidad, se define como un conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas necesarias para garantizar que una determinada actividad o operación alcance un grado aceptable de calidad. Quiere decir, son una serie de actividades que preestablecemos antes de comenzar a trabajar. Son sistemáticas en el sentido de que una vez que comencemos a trabajar debemos ejecutarlas de manera sistemática y al final lo que pretendemos es garantizar un grado aceptable de calidad. Por tanto, para saber a dónde vamos, tenemos que definir con anticipación qué cosa es un grado aceptable de calidad. Por tanto, estas actividades van a actuar desde el inicio del proyecto sobre las fuentes de error. Tenemos que razonar muy bien cuáles son las fuentes de error, qué puede suceder, qué puede salir mal durante el proceso de muestreo, preparación, análisis, etcétera, para, teniendo en cuenta la influencia de estas fuentes de error, tratar de eliminarla o minimizar su efecto. Ese es el sentido del aseguramiento de la calidad. Lo que pretendemos con el aseguramiento de la calidad es prevenir problemas que pueden ocurrir. Tratar de que ellos o no ocurran o que minimicemos esos errores que pudieran presentarse. Y este aseguramiento de la calidad de la calidad se va a materializar cuando preparamos protocolos de trabajo. Cuando escribimos protocolos, en realidad estamos tratando de definir cuáles son las las actividades que vamos a realizar para garantizar cierto nivel de calidad. Cuando escribimos los protocolos, esas acciones todavía no se han materializado. Por tanto, acostumbro a decir que el aseguramiento de la calidad mira al futuro, a lo que todavía no ha sucedido. Cuando preparamos protocolos debemos tener en cuenta las guías de buenas prácticas. Y hay muchas guías de buenas prácticas, además de la propia experiencia de las personas que están escribiendo los protocolos, que están diseñándolos. El CIM canadiense, por ejemplo, tiene una colección de guías de buenas prácticas. Ahí vemos un listado de ellas, entre ellas una guía de buenas prácticas para la exploración. Y en las guías de buenas prácticas de exploración del CIM, vemos que ellos definen aquellos aspectos que hay que tener en cuenta. Sin embargo, ninguna de las guías de buenas prácticas del CIM dicen cuánto deben medir las muestras, cómo hay que tomarlas, si medio testigo, si un tercio de testigo. Aquí vemos cómo se debe hacer la perforación. Esas decisiones le corresponden a las personas calificadas. En la perforación, cómo se debe hacer cómo se debe loguear las muestras, es decir, qué se deben loguear, qué es lo que tiene que perseguir el logueo. La guía de buenas prácticas no te dice cómo tienes que loguear. Te dice que hay que muestrear, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando se muestree, que es que el muestreo se lleve a cabo de una manera cuidadosa y diligente, que los controles el programa de control de calidad debe tener en cuenta, que se debe implementar un programa de control de calidad correctamente planificado e implementado. Estos programas deben incluir muestras blancos, estándares, duplicados. No te dice cuántos, ni de qué tipo, ni cómo tú los organizas. En el caso de que tengamos que reducir el volumen de las muestras que tenemos o de los testigos y todo, antes de mandarla al laboratorio hay que tener en cuenta el procedimiento correcto de reducción de la muestra, de manera tal que se mantenga durante ese proceso la representatividad. Lo mismo durante la preparación de las muestras. Esta presentación yo se la voy a hacer llegar después. Por tanto, voy a ir rápido, pero ustedes lo pueden leer después. El análisis también durante todo ese proceso debe garantizarse una adecuada representatividad de las muestras. Le quise marcar esto acá. A veces nos dicen, no, si el laboratorio no está acreditado, si no tiene esa acreditación, no es posible, no se acepta. Tampoco es así. Lo que dice la guía de buena práctica del CIM canadiense es que preferiblemente
debería estar acreditado, pero yo conozco laboratorios que no tienen acreditación formal y que para mí funcionan mejor que otros laboratorios que tienen acreditación formal. En particular, lo que yo persigo es confirmar mediante mi control de calidad si puedo utilizar el laboratorio tal o no. Además de eso, explica esta guía que la confianza en los resultados analíticos debe ser medida utilizando muestras de control de calidad insertadas en el proceso. Es decir, por todos lados nos están diciendo que hay que asegurar la calidad de los datos de manera que sean representativas y que podamos definir la representatividad y la calidad de esos datos a través de un programa de control de calidad. Con relación al programa de control de calidad, esta guía de buenas prácticas del SIM tampoco define qué es lo que tiene que contener en detalle. Dice que hay que tener un programa, pero en realidad le deja esa decisión a la persona calificada. Vuelvo al tema que les dije antes. Cuando alguien les diga a ustedes en una auditoría que la muestra la tienen que tomar de esta manera o de esta otra manera, o que los datos de control de calidad los tienen que hacer así o de esta otra manera porque lo especifica el código, sepan ustedes que les están diciendo una mentira. Ningún código especifica eso. Les hablé sobre la guía de buenas prácticas del SIM, pero el código York y también el código chileno y también el código colombiano y el brasileño tienen que estos códigos de Colombia, de Brasil, de Chile, son una copia, creo que se lo comenté hace un rato, del código York en su mayor parte. Por lo menos les han servido de base. El código sudafricano también, SAMREC. Y tienen al final una tabla que le llaman en el código York tabla número 1, donde especifica lo que hay que tener en cuenta cuando uno escribe un informe. No te dice cómo tienes que muestrear, pero te dice que tienes que describir en ese informe, por ejemplo, la naturaleza y la calidad del muestreo, si son de estas muestras de este tipo, de otro. Debe incluir medidas, referencias a las medidas que has tomado para asegurar la representatividad, etcétera. Ninguna de estas especificaciones en la tabla número 1 de York o del código chileno, del código colombiano, mexicano, ninguna de estas especificaciones va al detalle de decirte cómo tú tienes que muestrear o cuántas muestras tienes que enviar de tal tipo o de otro tipo. ¿De quién es esa responsabilidad? De la persona calificada, de los especialistas que dirigen ese trabajo, que asumen la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo con su experiencia y de acuerdo con lo que estiman que debe ser correcto. El control de la calidad. Habíamos definido antes en qué consiste el aseguramiento de la calidad, pero tenemos ahora el control de la calidad, que es una cosa distinta. Es un conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo que se utilizan para determinar el nivel de calidad que realmente se alcanza en una operación. Cuando hablamos de control de calidad, ya la operación está siendo ejecutada o ha sido ejecutada. Permite monitorear el control de calidad, los errores que van sucediéndose durante el trabajo. Nos permiten cuantificar estos errores y determinar si es necesario o no tomar medidas correctoras. Entonces, el objetivo final del control de la calidad es detectar problemas que ya han ocurrido. Y fíjense que ahí está la diferencia esencial entre el aseguramiento y el control de la calidad. Mientras que el aseguramiento de la calidad mira a lo que no ha sucedido todavía, el control de la calidad se concentra en lo que ya sucedió, en analizar los problemas que ya se ocurrieron durante la ejecución de las tareas. Este control de la calidad nos permite entonces tomar medidas correctoras, salvo que lo hagamos al final del proyecto cuando ya no tiene solución y entonces lo que hacemos en realidad es una autopsia de un muerto. Me disculpan por favor, pero estoy un poco catarrado. El control de la calidad se va a materializar mediante la inserción de muestras de control en el flujo de muestreo, preparación y análisis. Y esa inserción debe estar materializada, debe estar formulada o formalizada en un protocolo de control de la calidad. Hay algunos conceptos esenciales que debemos manejar para poder entender en qué consiste el control de la calidad. Estos son los conceptos de precisión, exactitud y contaminación. Todo lo que vamos a hacer en control de calidad
Todo tiene que ver con estas tres cosas y tenemos que nominalizarlas. Cuando hablemos de tal problema estamos evaluando la precisión, no estamos evaluando el laboratorio, es una cosa muy vaga. Estamos evaluando la precisión de muestreo, la precisión analítica, la precisión de su muestreo, la exactitud analítica, la contaminación durante la preparación o durante el análisis. Esos son los parámetros que nosotros vamos a evaluar y tenemos que nominalizarlos. Pero antes de eso vamos a recordar, seguro que muchos de ustedes los conocen, estos conceptos básicos. ¿En qué consiste la precisión? ¿Cómo se define? Como la habilidad de repetir consistentemente los resultados de una medición en condiciones similares, condiciones de repetibilidad. Es decir, la evaluación de la precisión lleva implícita la repetición de una acción y la comparación entre la acción original y la acción repetida, la acción duplicada. La exactitud se define como la proximidad de una medición a un valor supuestamente real o apropiado. Por tanto, la evaluación de la exactitud supone que vamos a comparar una acción realizada en condiciones ordinarias con una acción que se realizó en algún momento en condiciones ideales. Mientras que la contaminación la definimos como la transferencia involuntaria de material de una muestra o del medio a otra muestra. Este esquemita nos ayuda muy bien a entender la diferencia entre precisión y exactitud, que es esencial entenderla. Estos son dos tiradores, este señor es capaz de concentrar sus tiros muy bien en un área pequeña, decimos que es un tirador preciso, mientras que este concentra sus tiros de una manera más dispersa, es un tirador poco preciso. La precisión entonces tiene que ver con el hecho de que este hombre haga un tiro, otro tiro al lado, otro tiro al lado, otro tiro al lado, que él concentre sus tiros en un área muy pequeña. Y es menos preciso si los tiros se dispersan. La exactitud tiene que ver con la forma en que los tiros o la medida en que los tiros van, en el caso del tiro al blanco, al centro de la diana. Este señor es más exacto que este, por ejemplo, porque los tiros se concentran alrededor del centro de la diana. Este señor también concentra sus tiros alrededor del centro de la diana, pero de una manera más dispersa. Entonces decimos que ambos son igualmente exactos, pero el amarillo es más preciso que el azul. Ahí está la diferencia entre exactitud y precisión. Y la idea y en la que quiero insistir es que la precisión y la exactitud no tienen nada que ver una con la otra. Puede suceder que un tirador que sea preciso, es decir, que haga muchos tiros, uno muy cercano al otro, de repente haga un tiro que se va al otro lado de la diana. Y esto lo vamos a encontrar también en nuestros análisis. Este tirador hace 4 tiros aquí muy cerquita uno del otro y un quinto tiro va a parar al otro lado. Aquí sucede lo mismo. El tirador amarillo concentra 4 tiros alrededor del centro y de repente un tiro va a parar al costado. Y aquí vemos un tirador que acostumbra a tirar en el área, en la parte lejana del centro, y por pura casualidad un tiro va a parar al centro de la diana. ¿Cómo son estos tiros rojo y verde? Rojo y verde. Son tiros erráticos de esos tiradores. No son tiros que caractericen a esos tiradores. Vamos a tocar este tema un poquito después. ¿A qué se debe? Nosotros vamos a evaluar la incertidumbre experimental. El objetivo de control de la calidad que vamos a explicar es evaluar la incertidumbre experimental. Y esa incertidumbre experimental se debe a la ocurrencia de dos tipos de errores, aleatorios y sistemáticos. Los errores aleatorios se definen como fluctuaciones estadísticas en los resultados de las mediciones. Y lo que las caracteriza es que ellos ocurren en cualquier dirección, no tienen una dirección fija, mientras que los errores sistemáticos son errores de exactitud que siempre ocurren en la misma dirección. Los errores aleatorios, entonces, son errores de precisión, mientras que los errores sistemáticos son errores de exactitud. Ambos, desde el punto de vista de la frecuencia, son sistemáticos, porque ambos ocurren siempre. Es inevitable que ocurran errores aleatorios o sistemáticos. Es inevitable. Lo que podemos hacer a lo mejor es minimizarlo, pero evitarlos va a ser imposible. Y aquí vemos cómo se reflejan, cómo se manifiestan estos errores. Por ejemplo, este tirador amarillo hace 4 tiros. Y la variabilidad de esos tiros tiene que ver con el error aleatorio. Él le está apuntando a este punto.
pero por determinadas razones, el viento, el temblor de la mano, un tiro se va un poco más arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Lo mismo le sucede al tirador amarillo, pero de repente algo sucede, que esos tiros van a parar a otro lado, de manera completamente no característica para cada uno de los tiradores. Y esos son los errores groseros. Estos son los errores groseros. Esos errores no son ni aleatorios ni sistemáticos. ¿A qué se deben los errores groseros? A un fallo en el protocolo. Cuando algo falla en el protocolo, en el caso del tirador, porque de repente se desconcentró, eso no está en el protocolo del tirador, un tiro se va a parar a otro lado. Por esa razón, cuando estamos evaluando precisión, exactitud o contaminación, no debemos tener en cuenta los errores groseros. Tenemos que buscar la manera de eliminar los errores groseros. Por lo general, lo que hacemos es tratar de corregirlo, de encontrar dónde fue o cómo fue que se produjo. Pero si no se produjera, por lo menos tenemos que tener en cuenta que un error grosero no tiene el mismo rigor, la misma característica de un error de precisión o de exactitud. Entonces, en una segunda aproximación, definimos la actuación del aseguramiento de la calidad mediante la elaboración de protocolos que se orientan a evitar los errores groseros. Esos pueden ser evitables. Si seguimos fielmente los protocolos, evitamos los errores groseros. Y a minimizar los aleatorios y los sistemáticos, porque eso no hay manera de evitarlo. Ahora bien, ¿en qué consiste un muestreo representativo? En la medida en que los datos que nosotros tomamos en nuestro muestreo representan de manera precisa y exacta las características de la población, las variaciones de los parámetros, etcétera, es que podemos hablar de un muestreo representativo. ¿De qué va a depender entonces el muestreo representativo? De la definición correcta, adecuada del programa de muestreo. En la medida en que seamos respetuosos de ese programa de muestreo, vamos a ser capaces de satisfacer esa representatividad. Algunos errores frecuentes en la toma de las muestras. Bueno, en todos los tipos de muestreo, el error más común es el insuficiente peso de la muestra. Ese es el principal error que vamos a encontrar, en particular en la muestra de canaleta. En el caso del testigo, la orientación incorrecta de la línea de corte, el muestreo predominante de material más blando frágil o de fragmentos grandes de material duro en las canaletas, etc. Ahora, en todos los tipos de muestreo ocurren errores en el etiquetado y la manipulación. Esos son errores groseros. Y aquí vemos algunos ejemplos de errores de este tipo, como ese testigo está mal cortado, como ustedes pueden ver. Aquí vemos un ejemplo de un testigo mal cortado que debió haberse cortado de esta manera. Aquí vemos otro ejemplo, no, ya, se acabaron los ejemplos. Bien, ¿en qué consiste la preparación de las muestras? Nosotros tomamos una muestra que a lo mejor tiene 10 kilos, o 5 kilos, o más, y tenemos que enviarla al laboratorio donde ellos van a utilizar 1 gramo, o medio gramo, o 30 gramos, o algo así. Durante todo ese proceso que sigue la muestra, tenemos que mantener la representatividad. Eso es lo que persigue la preparación de las muestras. Es llevar una muestra desde su peso y granulometría original a un peso y una granulometría adecuada para el análisis químico, manteniendo la representatividad en todo el proceso. Un ejemplo de cómo funciona este esquema de preparación es el que les muestro en este nomograma. Este fue un nomograma preparado por Pierre Guy en su momento y él diseñó la variación o la función de variación del error de muestreo con el diámetro nominal de las muestras. Aquí vemos el diámetro nominal y aquí vemos representada la masa de la muestra en ambos casos en una escala logarítmica. Las líneas están representadas, estas líneas están representadas para 3 tipos de diferentes de yacimiento. Pero lo que quiere decir estas líneas es que todas las operaciones que transcurran por debajo de la línea implican un error de muestreo, un error fundamental superior al convencionalmente aceptable. No vamos a definir ahora aquí qué cosa es convencionalmente aceptable, pero sí que hay límites aceptables del error.
Las operaciones que transcurren en esta zona por debajo de cada una de estas líneas son operaciones que llevan consigo un error fundamental que supera los límites aceptables, mientras que las operaciones que transcurren por encima de la línea de la que estemos utilizando son operaciones más seguras. Hablamos entonces de un área insegura y de un área segura. Y él definió tres tipos de yacimientos ideales. Un yacimiento homogéneo, y dijo que podían ser los yacimientos de hierro, de bauxita, de fosforita, etcétera, los yacimientos de metales básicos y yacimientos que él definió como de mineralogía desconocida, que lo utilizamos para ahorro. Una muestra que comience acá con 10 kilos y una granulometría, un diámetro nominal del orden de 3/4 de pulgada, no se puede dividir porque nos hundimos en el área insegura. La única forma de continuar con esta muestra es reduciendo el diámetro nominal, y eso lo hacemos con el chancao. Y una vez que salimos del área insegura, ya luego comenzamos a reducir la masa, reducir la granulometría en la pulverización, hasta que llegamos a un punto en que podemos tomar cualquier masa, 1 gramo, medio gramo, 10 gramos, 5 gramos, etcétera, pero nos mantenemos en el área segura de la curva. En eso consiste el proceso de preparación de muestras. Algunos errores en la preparación. Cuando el resultado del chancado es demasiado grueso, eso va a tener un impacto en la calidad de los datos, lo vamos a ver dentro de unos minutos. Cuando la pulverización es demasiado gruesa, cuando el peso de la muestra después de división es demasiado pequeña, y hay otras causas, otros errores también frecuentes, pero esos son los más importantes. En el análisis, utilizar métodos analíticos inapropiados, empleo de estándares inapropiados, no verificar las balanzas, alteración casual o intencional en el orden de las muestras, no disponer de un sistema adecuado de control de calidad en el laboratorio. En el caso de los errores asociados a la densidad aparente, un número insuficiente de determinaciones de densidad, o determinar la densidad sin secar la muestra o sin cubrirla cuando se sumerge en el agua, o utilizar el método de pignómetro. Nunca, si alguno de ustedes utiliza el método de pignómetro, nunca lo hagan. Llámame para explicarle por qué nunca deben utilizarlo. La ausencia de control de calidad en las determinaciones, etc. Vayamos un poco más allá a los detalles del control de calidad. Para poder evaluar la precisión tenemos que partir de un método de la propia definición de precisión. Y la definición de precisión nos dice que es la habilidad de repetir consistentemente los resultados de una medición en condiciones similares. Por tanto, para evaluar la precisión vamos a realizar acciones y vamos a repetirlas. Y luego vamos a comparar los resultados de una con otra. Esos son los duplicados. Eso es lo que hacemos cuando tomamos duplicados, evaluar la precisión. Y evaluamos la precisión en diferentes puntos del proceso. En aquellos puntos en que se produce un salto significativo hacia abajo en la precisión. El muestreo, la preparación o la división de la muestra principalmente, y el análisis. En cada uno de estos puntos, la masa de la muestra se reduce. Y cada vez que reducimos la masa de la muestra, se incrementa el error fundamental porque son inversamente proporcionales. En la evaluación de la precisión debemos tener en cuenta un elemento. La precisión no se puede cuantificar porque es un parámetro cualitativo. Solo podemos hablar de baja precisión, alta precisión, pero no le podemos dar valor a la precisión. Para eso utilizamos un parámetro que sí es cuantificable, que está relacionado con la variabilidad. La variabilidad se puede cuantificar. Se puede cuantificar a través de la varianza, de la desviación estándar, del coeficiente de variación, que son parámetros cuantificables, pero que son inversamente proporcionales a la precisión. Si hay mucha variabilidad, hay mala precisión. Si hay poca variabilidad, hay buena precisión. El parámetro que comúnmente utilizamos cuando evaluamos los duplicados en esta parte del mundo es el error relativo, o el ARD también. Y se calcula con esta fórmula: módulo de la diferencia entre original y duplicado dividido por el promedio entre original y duplicado. Esa fórmula se simplifica a esta. En una primera aproximación, ¿cuáles son los límites aceptables de precisión o de error que nosotros consideramos? Para una muestra gemela, para cada par de muestras gemelas, un 30% de error relativo.
Para los duplicados gruesos un 20%, para los duplicados de pulpa un 10%. Pero la perfección no existe en ningún lugar. Quiere decir que nosotros aceptamos que una cierta proporción de nuestros duplicados o de nuestros pares original duplicados tengan errores superiores. Y esa proporción es 10%. Podemos aceptar, por tanto, que hasta un 10% de nuestras muestras gemelas muestren errores relativos superiores a 30%. Y lo mismo en los duplicados gruesos, etc. Ahí vemos un gráfico muy comúnmente utilizado para evaluar la precisión. Es un gráfico de duplicado contra original. Tiene dos líneas límite, etc. Un colega que trabaja con el que trabajé un tiempo, Scott Long, que era uno de los gurús en su tiempo de control de calidad, hace mucho tiempo que él se ha desaparecido del mapa, no sé qué ha sido de él, pero en los años 90, en los años 2000, pues Scott era una autoridad mundial en control de calidad y él diseñó un gráfico más simplificado en que ploteamos el valor máximo del par contra el valor mínimo del par. Y esto se debe a que como el error relativo tiene en su numerador el módulo de la diferencia entre original y duplicado, y este término siempre es positivo, entonces no me interesa saber cuál es el original y cuál es el duplicado. Entre otras cosas, no me interesa saberlo porque lo que estamos evaluando son errores de precisión, es decir, errores aleatorios que ocurren en un sentido u otro. Este gráfico, que no es una forma de evaluar, es una forma de representar los datos de los duplicados, este gráfico se llama max-min. Él fue el nombre que le colocó, le puso Scott. Ahora, hay un detalle aquí. Todos los puntos que pasen de esa línea, en la línea límite, son puntos que tienen errores superiores a los aceptables. Y eso lo entendemos con este punto, con este punto. Pero estos dos puntitos que hay aquí tendrán la misma significación, representarán realmente un problema. Cuando evaluamos lo que sucede con la precisión, con el error y la concentración, nos percatamos de que en la medida en que las leyes de los elementos van disminuyendo, va aumentando el error. ¿Qué quiere decir? Que empeora la concentración. Cuando evaluamos duplicados, los promedios de los duplicados con el original. En un gráfico de este tipo, vemos que el error va aumentando en la medida en que la concentración disminuye. Y por esa razón, yo acostumbro a determinar una línea, un límite, que le llamo límite práctico de detección, que con independencia de lo que diga el laboratorio, que yo no me voy a romper la cabeza con eso, yo voy a utilizar ese límite práctico de detección en mis cálculos del error relativo y de la contaminación. Un gráfico como este, muy diferente de este, es lo que encontraríamos de manera típica si estuviéramos analizando los duplicados en un yacimiento donde hay oro grueso. Aquí, ahí no hay regularidad ninguna. Para evitar o para darle un tratamiento diferente a estas muestrecitas que tienen leyes muy bajas, yo diseñé en el año 2004 el método hiperbólico, que se basa en utilizar no una recta para evaluar el error, sino una hipérbola. Y ahí vemos la hipérbola, se ve aquí abajo el rabito de la hipérbola. Estas muestrecitas que están acá probablemente tienen errores superiores a esos que les dije, pero el método hiperbólico tiene la gracia, como dicen los chilenos, de que abre una ventanita aquí abajo en el extremo inferior y le asigna, acepta como válidos los puntos que se encuentran dentro de esa ventanita, que tienen errores superiores al error que corresponde a ese tipo de duplicado, pero esta es una consideración que tiene en cuenta el hecho de que la concentración y la precisión no son constantes, que a menor concentración empeora la precisión. Teniendo en cuenta, esta es una fórmula simplificada del error fundamental de Pierre Guy, en que se muestra que el diámetro nominal de la muestra es directamente proporcional al error fundamental y la masa de la muestra es inversamente proporcional. ¿En qué consiste el diámetro nominal? Cuando decimos que una muestra tiene un diámetro nominal de 2 milímetros, sí, quiere decir que si yo tomo un tamiz de 2 milímetros y hago pasar la muestra por ese tamiz, el 95% de la muestra pasa y el 2% y el 5% se queda arriba. En eso consiste el diámetro nominal. Y ese diámetro nominal es directamente proporcional al error. Entonces veamos qué sucede con los duplicados de pulpa. ¿Cómo evaluamos la precisión con nuestros duplicados de pulpa? ¿Qué puede provocar problemas en los duplicados de pulpa?
Nosotros vamos a tener un programa de control de calidad que vamos a utilizar duplicados de pulpa, duplicados gruesos de preparación y duplicados de muestreo. Y vamos a empezar, mi recomendación es que empiecen a analizar esta información a partir de los duplicados de pulpa, porque ahí solamente están influyendo el error analítico. Cuando ustedes tengan tasas altas de errores en los duplicados de pulpa, o en cualquier tipo de muestra, tienen que empezar a preguntarse qué es lo que sucede. Las causas principales de problemas en los duplicados de pulpa son las que marco aquí en amarillo. La pulverización demasiado gruesa o la insuficiente masa de la alícuota analítica, esa que vamos a utilizar en el análisis, o que hay oro grueso y que lo analizamos por ensayo de fuego convencional. Esas son las tres principales causas de problemas en los duplicados de pulpa. Son las únicas, no puede haber otras, pero yo les recomiendo que se concentren en las más comunes. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos un gráfico utilizando el gráfico Max-Min y el método hiperbólico. La tasa de errores es de 7.4%. Es decir, hay 6 errores de 81, 6 puntos, 6 pares de 81 que salen por encima de la línea límite. ¿Cuál es el error límite que aceptamos? La tasa de error límite es 10%. Por tanto, estamos dentro de un límite, dentro de una situación aceptable, y decimos que el método analítico y la pulverización asociada son adecuados para este tipo de yacimiento. Esa es la conclusión que nosotros tenemos que dar al estimador sobre los datos. Aquí vemos otro ejemplo, pero aquí vemos una situación particular. Todos estos puntos que están acá se ve que son raros. Esos son muy probablemente errores groseros. Son errores de etiquetado, errores de confusión a la hora de ubicar las muestras. Son probablemente errores groseros. No obstante, la tasa de errores es muy baja, 2.7%. ¿Cuál es el límite de la tasa de errores para los duplicados de pulpa? 10%. Por tanto, podemos decir que también, a pesar de que existen algunos errores groseros, la proporción de pares que no cumplen con la condición de aceptación es muy pequeña y el método analítico es adecuado. Aquí este gráfico es un gráfico típico de oro grueso. Cuando vean en un gráfico de duplicado una dispersión muy grande de los puntos por todos lados, podemos decir que lo más probable, si es un yacimiento de oro, es que haya oro grueso. Y ahí tienen otro ejemplo de oro grueso típico también. Cuando analizamos los duplicados que vienen después, en realidad en secuencia vienen antes, pero en nuestro análisis deberían venir después para ir de lo simple a lo complejo. ¿Qué es lo que viene después? Los duplicados de preparación que tomamos una vez que dividimos la muestra a continuación del chancado. Las causas de problemas en los duplicados de preparación, las principales son estas. Esta tiene que ver con el diámetro nominal, esta tiene que ver con la masa. Si se fijan, tanto en este caso como en el muestreo, como en el que vimos ahora, los problemas fundamentales que vamos a encontrar en estos duplicados tienen que ver con el diámetro nominal o con la masa. Diámetro nominal demasiado grande, quiere decir mal chancado. Masa demasiado pequeña, quiere decir que la muestra que dividimos para pulverizar es demasiado pequeña. Esas son las principales causas de problemas en los duplicados de preparación, en los duplicados gruesos. Además de eso, pueden presentarse errores en el análisis que no ocurren durante la preparación. Eso viene después, pero los duplicados de preparación arrastran consigo también los errores analíticos. Y les voy a mostrar algunos ejemplos. Es un gráfico convencional, un método hiperbólico, la tasa de errores 19.9. Hay aquí algunos puntitos que parecerían ser errores groseros. Tengo que investigarlo a ver si lo resuelvo. Aquí vemos una proporción muy grande de puntos en la zona muy baja del gráfico. ¿Qué me está indicando eso? La tasa de error es de 16%. Esa muestra parece ser un error grosero. Pero en cualquier gráfico de duplicado grueso o de muestreo, en que yo vea una acumulación de puntos muy grande acá, probablemente eso tiene relación con el análisis y no con la preparación o con el muestreo. Debo ir a revisar los duplicados de pulpa, a lo mejor tengo que modificar el límite práctico de detección, pero esto me apunta a análisis, no a preparación. Aquí vemos una tasa de errores de 15%, también hay algunos puntitos acá, pero si se fijan,
Aquí hay una muestra que podría ser un error grosero y todos los demás puntos están pegaditos a la línea límite. Aunque la tasa de errores sea superior a 10%, que es la tasa de errores aceptable, yo podría decir que aquí no hay un problema significativo. No, a pesar de que la tasa de error es superior a la convencional, no se ve que aquí haya un problema significativo. Estamos en el límite y esas tasas son convencionales. Es convencional lo del 20% de error relativo, es convencional lo del 10% de tasa de errores, son convenciones. Si la tasa de errores es de 12 y de 13 y los puntos están alineados aquí, entonces, señores, no hay ningún problema significativo. Cuando pasamos a ver las muestras gemelas, los duplicados de muestreo, ¿cuáles son las principales causas de problemas en estos duplicados? La primera, en el caso del testigo, es que está mal cortado, como les mostré en las fotos anteriores. También puede suceder en el caso de las canaletas que la masa sea muy pequeña, que no esté tomada de manera regular. Si yo voy a comparar dos muestras, tomar un duplicado, ese duplicado tiene que ser idéntico al duplicado a la muestra original. Que la masa de la muestra en el caso del testigo sea demasiado pequeña, por ejemplo, que el testigo sea de diámetro muy pequeño, la canaleta demasiado pequeña, etc. En el caso de la circulación reversa, donde nosotros hacemos una división, una reducción de la masa en terreno, a lo mejor la masa que sacamos es demasiado pequeña también. Y también los duplicados de muestreo arrastran problemas del análisis y de la preparación, como les voy a mostrar en algunos gráficos posteriores. Por ejemplo, en este gráfico, la tasa de error es 11.1. La tasa es bastante pequeña, muy cerca del 10, pero vemos aquí una acumulación muy grande de puntos en la zona de leyes bajas. Esto me está indicando que hay un problema en el análisis o en la pulverización. Tengo que ir a chequear los duplicados de pulpa. Aquí vemos una tasa de errores de 12.3%. Esta muestra parece ser un error grosero. Yo los errores groseros los investigo con una técnica que le llamo la prueba de ADN, que se parece a la que le aplicamos a las personas para saber si son hermanos o hijos o algo así. Hay algunas muestrecitas que pudieran ser también errores groseros, pero también la tasa de errores es bastante baja. Aquí vemos este ejemplo. Miren, la tasa de errores es de 15.3%, pero hay muchos puntos en esta zona. Lo más probable es que si revisamos los duplicados de pulpa en este proyecto y modificamos el límite práctico de detección, una parte significativa de estos problemas van a desaparecer. A pesar de que estamos viendo duplicados de campo, duplicados de muestreo, yo no pienso que haya un problema significativo con el muestreo. Tengo algunas muestras que son evidentes errores groseros que tengo que corregir y revisar. Aquí vemos un ejemplo práctico de qué sucede cuando cambia el límite práctico de detección. En este ejemplo es de muestra gemela, vemos que hay muchos puntos acá abajo. ¿Eso a dónde me está apuntando? Al análisis. La tasa de errores no es grande, es de 11% prácticamente, pero eso yo lo puedo corregir. Yo este gráfico lo preparé utilizando un límite de detección de 0.001% de cobre. Cuando reviso los duplicados de pulpa, llego a la conclusión de que el límite práctico de detección es de 0.01% y la tasa de errores entonces disminuye a 4%. Y tenemos otro ejemplo similar. Es un yacimiento de tántalo. Las muestras gemelas tienen una tasa de errores de casi 20%, con un límite de detección de 0.005, 50 ppm. Cuando reviso los duplicados de pulpa, llego a la conclusión de que el límite práctico de detección es un poco superior, la tasa de errores va a la mitad, a 11%, es decir, prácticamente el límite. Y tenemos de todos modos, algunos errorcitos groseros que probablemente me puedan llevar a hacer esta tasa más baja. En resumen, cuando utilizamos el método hiperbólico para evaluar la calidad, el criterio que utilizamos es distinto a lo que habíamos dicho antes. Ahora, nuestro criterio de aceptación es la hipérbola. Los puntos que estén por encima de la hipérbola son puntos que rechazamos, pero los puntos que están por debajo de la hipérbola, aunque tengan errores mayores a los que habíamos dicho, son puntos que aceptamos. En eso consiste el método hiperbólico, en considerar como límite la hipérbola en lugar de una línea recta que sale del punto 0,0. Y por tanto lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar en cada punto si él está por encima de la hipérbola o por debajo de la hipérbola. Y eso se hace de esta manera.
Errores frecuentes en la evaluación de la precisión. La primera es no utilizar los tres tipos de duplicados. Hay quien dice, no, yo utilizo duplicados de muestreo y no necesito utilizar los demás porque el muestreo me abarca todos los tipos de error. Es cierto, pero no sabemos dónde está ocurriendo el error y no lo podemos corregir. Y ahí les mostré varios ejemplos de esto. Cuando comparamos muestras que no son equivalentes, el principio de la evaluación de la precisión es mantener las condiciones de repetibilidad. Por tanto, tenemos que comparar muestras equivalentes. No chequear la granulometría, tomar duplicados de campo en la última división, chancado demasiado grueso, pulverización demasiado gruesa, no identificar los errores groseros. En general, no respetar la premisa de mantener condiciones de repetibilidad. Hablemos un poquito sobre la exactitud. La habíamos definido como la proximidad de una medición a un valor supuestamente real o apropiado. Para eso vamos a utilizar un material que ha sido evaluado en condiciones ideales, que nos entregan cuando compramos ese material un valor que recomiendan. No es un valor certificado. Nadie certifica un valor. Nosotros le llamamos a ese documento certificado del estándar o certificado de material de referencia, pero eso no significa que ese valor que aparece ahí está certificado. De hecho, en todo, cada vez que ustedes compran un estándar, ustedes van a ver que ahí dice valor recomendado tanto, más menos un intervalo de confianza 95%. Por tanto, no hay ningún valor certificado. En el mejor de los casos hay un rango casi certificado, pero con un 95% de probabilidad. Entonces vamos a evaluar la exactitud utilizando estándares. Y al hacerlo, vamos a colocar, a insertar estos estándares dentro del flujo, vamos a obtener un valor y luego vamos a comparar los resultados de ese valor, es decir, los resultados que obtenemos con los valores que asumimos que deberían aproximadamente ser. La evaluamos entonces en un laboratorio utilizando materiales de referencia. Y lo mismo que sucedía con la precisión, que era un parámetro un parámetro cualitativo, así también sucede con la exactitud. No podemos evaluar, no podemos darle número a la exactitud. Vamos a evaluar la exactitud a través de un parámetro cuantitativo, que es el sesgo. Y lo calculamos como el promedio de mis datos dividido por el mejor valor que viene en el certificado del estándar, menos 1 expresado en por ciento. Si ese valor es positivo, el laboratorio está sobreestimando las leyes. Si ese valor es negativo, el laboratorio está subestimando las leyes. Y el criterio de aceptación que utilizamos para evaluar la exactitud es que ese sesgo debería estar entre más o menos 5%. Si supera el 5% y no llega al 10, más o menos, entonces decimos que es cuestionable. Pero si pasa de 10 o no, o por debajo de menos 10, hacia abajo, pues entonces decimos que es inaceptable y hay que tomar definitivamente medidas correctoras rápidas. Ahora, siempre que evaluamos los estándares, utilizamos un gráfico de control. Y ese gráfico de control lo inventó este señor, que quería evaluar cuando un proceso se encontraba en estado de control estadístico. Él preparó el gráfico de control para identificar, para evaluar las variaciones que ocurrían en un proceso y para determinar cuándo esas variaciones podían considerarse como variaciones de causa común, que eran variaciones predecibles, variaciones esperables, y cuándo las variaciones correspondían a variaciones de causa especial, que eran variaciones muy irregulares, que no había forma de predecirlas y que cuando ellas ocurrían, por lo general era necesario establecer una corrección o una modificación al proceso. Ese es el sentido que le dio Shewhart al gráfico de control. Él decía que si las variaciones que encontramos en un proceso son variaciones de causa común, no hay que tocarlo. Él está dentro de lo que es normal para ese proceso. ¿Para qué se utiliza entonces el gráfico de control? Para evaluar, para investigar cómo el proceso varía en el tiempo. Ese es el único fin del gráfico de control. Controlar, identificar eventuales procesos, eventuales eventos, valga la redundancia, de causa especial. Y determinar si el proceso ocurre en control estadístico y que las variaciones que vemos son variaciones de causa común. Es para eso que se utiliza el gráfico de control. Cuando encontramos variaciones de causa especial, puede ser que sea necesario establecer modificaciones al proceso.
pero si no, no hay que tocarlo. ¿Cómo se construye un gráfico de control? Y aquí en esta parte ustedes van a encontrar las citas bibliográficas, las citas en la internet, donde están estas definiciones, por si acaso las quieren ver. En un gráfico de control vamos a plotear los resultados de los estándares en una secuencia temporal. Todos los gráficos de control tienen una línea central y a diferencia de lo que comúnmente hacemos, esa línea central no debe ser el valor recomendado del estándar. Esa línea central debe ser el promedio de mis datos durante un periodo determinado. Periodo que puede ser de 3 meses, de 6 meses, de un mes, depende de que haya muchos valores. La línea central del gráfico de control, por tanto, debe ser el promedio de mis datos. El valor del certificado, ese valor recomendado, ese valor, mejor valor, le llamaba Scott, mi colega, ese valor no tiene que aparecer en el gráfico de control. No existe. Shewhart no lo metió en el gráfico de control. Además, tenemos que poner límites de control hacia arriba y hacia abajo. 2, 3 desviaciones estándar hacia un lado. Esa desviación estándar tiene que salir del mismo lugar de donde sale el promedio de mis datos. Esa es la desviación estándar de mis datos durante un periodo determinado. La desviación estándar que aparece en el certificado del estándar, el mejor valor que aparece en el certificado estándar, nunca, subrayen nunca y pónganlo en mayúscula, nunca se deben colocar en un gráfico de control. Bueno, les había mostrado estos datos, les decía que estos datos, estos puntos de acá eran errores groseros, esos son en realidad valores fuera de control, tiros fuera de control. Entonces, ¿cómo se prepara un gráfico de control? Y aquí está la fuente. Se determina un periodo. Ese periodo va a depender de que tengamos muchos datos o pocos datos. En Antamina, por ejemplo, donde yo trabajaba antes, empezamos utilizando, ellos utilizaban 1 año. Después les sugerí, vamos a utilizar 6 meses. Después paramos utilizando 3 meses. Y eso se va corriendo en el tiempo. Se seleccionan los datos, se determina la media y la desviación estándar de esos datos. Se plotea el gráfico, la línea central con esa media, los límites de control con esos límites, con esa desviación estándar. Se analiza y se buscan eventos potencialmente fuera de control. Les voy a mostrar un ejemplo después. Entonces, cuando encuentro problemas o eventos fuera de control, investigo qué fue lo que sucedió. Y si el problema fue un evento de causa especial, entonces tal vez en ese caso mande a repetir un lote si la magnitud del problema es tal que lo amerite. Si no, tal vez no hago nada. Es decir, siempre tengo que investigar qué fue lo que sucedió para que un evento se salga de control. ¿Cada evento fuera de control es necesariamente un evento de causa especial? No. Cuando nosotros fijamos límites de media más menos 3 desviaciones estándar para los límites de control, eso quiere decir que no el 100% de los datos van a estar dentro de ese límite. Un 99.73% van a ver. Pero sí existe la posibilidad de que todavía algún evento de ese proceso se salga de esos límites. Y no necesariamente signifique un evento de causa especial. Entonces, cuando el evento es de esa naturaleza, pero no es un evento de causa especial, no tiene sentido que yo mande a repetir un lote. Ese evento se puede producir por un problema de precisión en el análisis de ese estándar. Ahora tenemos aquí algunas contradicciones aparentes. Les he dicho que los límites de control no son los que aparecen en el certificado. La línea de control de centro no es la que aparece en el certificado. Me pregunto, los límites de control que yo establezco se basan en precisión. La desviación estándar es una medida de precisión, de error, no es una medida de exactitud. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo utilice límites de control de precisión para un gráfico que yo utilizo para evaluar la exactitud? Eso es una contradicción aparente. Entonces me pregunto, ¿sirve el gráfico de control para evaluar la exactitud? Y si no sirviera para evaluar la exactitud, ¿para qué sirve? Bueno, el gráfico de control no fue concebido para evaluar la exactitud. La exactitud solamente se evalúa cuando determinamos el valor del sesgo con la fórmula que ya les di. El gráfico de control sirve para evaluar la precisión del proceso analítico, para determinar si hay valores en control o valores fuera de control.
Es para eso para lo que sirve el gráfico de control. Solamente vamos a evaluar la exactitud cuando calculemos el SEC. Entonces, ¿para qué sirve el gráfico de control? Con el gráfico de control nosotros podemos identificar en qué punto el proceso se salió de control e investigar si es necesario corregir el proceso o no. Es la única utilidad del gráfico de control. Por tanto, ese gráfico de control que vemos aquí, que tiene como línea central el promedio de los datos, de los míos, es el que inventó Shewhart. Y los límites de control están establecidos sobre la base de estos datos. Ese gráfico es correcto porque está ajustado al proceso. Este gráfico, que es el que muchas personas preparan, no es correcto porque no está ajustado a proceso. Fíjense que en un gráfico de control correcto yo hubiera tenido solamente un valor fuera de control y con este gráfico incorrecto ahora me aparecen 6 valores fuera de control. Cuando estipulamos un valor fuera de control, en principio el que yo les recomendaría, si van a utilizar los procedimientos que yo recomiendo, es cuando se sale de la media más 3 o menos 3 desviaciones estándar, o cuando hay dos valores consecutivos que exceden la línea de media más 2 o media menos 2. Estos valores son aislados y por tanto los acepto como buenos. Y aquí vemos qué sucede, cómo comparamos un gráfico de control bien hecho con uno mal hecho. En este gráfico de control, supuestamente, el que está mal hecho, porque la línea central es la línea del estándar, mire cuántos valores fuera de control tenemos aparentemente. Al corregir este dato y preparar el gráfico de control correcto, nos damos cuenta de que estos valores en realidad no estaban fuera de control, estos tampoco, y por aquí aparecieron otros más. Entonces, deben utilizar gráficos de control correctos. Las referencias bibliográficas están ahí. Si alguno de ustedes utiliza un estándar de Rock Labs y van ustedes al certificado del estándar, le va a decir cómo procesar los datos y les va a repetir exactamente lo que yo les acabo de decir. Y ahí vemos un ejemplo de una tabla para el informe de control de calidad. También podemos evaluar la exactitud relativa cuando mandamos muestras a otros laboratorios. Y eso es lo que hacemos cuando mandamos muestras de control externo, es evaluar la exactitud relativa de mi laboratorio primario con el laboratorio secundario. Algunos errores frecuentes en la evaluación de la exactitud son utilizar un número insuficiente de materiales de referencia o utilizar materiales que no están bien documentados porque no han pasado por un proceso de round robin, etc. Pero el error más frecuente es utilizar el mejor valor y la desviación estándar reportada en el certificado para evaluar si los resultados están fuera de control o para construir un gráfico de control. Por último, vamos a dar unas palabras sobre la contaminación, que la definimos como la transferencia involuntaria de material de una muestra o del medio. La única forma adecuada de evaluar la contaminación es utilizar un blanco, es medir el efecto de la contaminación sobre un material que es probadamente estéril. Y tenemos posibilidad de contaminación durante la preparación y durante el análisis. Bueno, y también durante el muestreo, si utilizamos un anillo de oro, nunca lo hagan en un yacimiento, en un proyecto de prospección de oro. Para evaluar la contaminación durante la preparación, vamos a utilizar blancos gruesos. Durante el análisis vamos a utilizar blancos finos. La posición correcta para evaluar los blancos es ponerlos en parejas. Siempre en esta secuencia. Muestra mineralizada, blanco fino, blanco grueso. Si utilizan la secuencia inversa, blanco grueso, blanco fino, no van a tener contaminación en el blanco fino, y si la tienen en el blanco grueso no saben dónde ocurrió. Entonces, esta es la secuencia que les recomiendo. En el caso de las otras muestras de control, ellas pueden estar aleatorizadas. En el caso de los blancos, no tiene ningún sentido utilizar un blanco a continuación de una muestra estéril, porque no se va a contaminar. Entonces, esta es la secuencia correcta de utilización de los blancos. Y decimos que, por lo menos también una convención, lo que yo acostumbro a utilizar como convención es que los blancos finos no deberían tener más de 3 veces el límite práctico de detección y los blancos gruesos 5 veces el límite práctico de detección. Aquí vemos el gráfico que mejor ilustra la contaminación. Es un gráfico de blanco contra muestra precedente. Y cuando tenemos una situación como esta, en que en la medida en que aumenta el valor de la muestra precedente, aumenta el valor del blanco, pues decimos que existe contaminación. No necesariamente la contaminación es significativa. Tenemos que calificar también la contaminación y decir si es o no significativa.
Algunos errores frecuentes en la evaluación de la contaminación son utilizar un solo tipo de blanco o materiales inadecuados. Nunca utilicen aluviones, siempre tienen que utilizar un material que ustedes sepan de dónde viene y además, primero, antes de empezar a utilizarlo, tienen que demostrar que es un blanco. La contaminación pienso que está sobrevalorada. No creo que vamos a tener tiempo para verlo, pero si lo hubiera, se lo podría mostrar. Si ustedes determinan, y yo tengo para eso un archivito Excel preparado, que la única posibilidad de valorar la existencia de contaminación es con un blanco. No es posible. Eliminen la idea de que con un duplicado ustedes pueden determinar que existe contaminación o con un estándar, salvo que la ley del estándar sea ultra baja y casi en ese caso sería un blanco. Entonces, no, fíjense que cuando yo les hablé de las posibles causas de problemas en los duplicados, no menté la contaminación. Borren esa idea. No es posible determinar contaminación si no es con un blanco. ¿Cuál es la frecuencia recomendada de muestras de control de calidad? Esa tablita está en un documento que alguien se interese, yo se lo puedo hacer llegar y le digo en ese documento de dónde salió, consultando las opiniones de los diferentes gurús, de muchos informes técnicos de la página seda.com. Entonces, yo llegué a la conclusión de que esa es una buena recomendación en principio de la secuencia o de la frecuencia de inserción, perdón, de las muestras de control. Para mí el número mágico es 2% de muestras gemelas o de duplicados de muestras en general, 2% duplicados gruesos, de manera tal que todo eso suma 20%. Sin embargo, en ese mismo trabajo digo que las tasas finales las debemos adecuar a las condiciones concretas del proyecto. ¿Qué hacemos cuando encontramos errores? Lo primero que hay que hacer es determinar si existen errores groseros y tratar de descartarlos. Para eso podemos utilizar la prueba de ADN. Alguien que esté interesado en saber qué cosa es la prueba de ADN, me escriba, yo le voy a poner ahí en el chat al final mis datos de contacto y me puede escribir y yo les puedo mostrar, después explicar en qué consiste. Pero esencialmente consiste en comparar el patrón, utilizando la técnica de reconocimiento de patrones, comparar el patrón de una muestra con la que se supone que sea su equivalente, ya sea un estándar, un duplicado o un blanco. En el caso de las muestras gemelas, si tenemos dudas, puede ir a chequear la caja. En el caso de los duplicados en general, nunca repitan un duplicado. No tiene sentido repetir un duplicado. Cuando nosotros repetimos un duplicado y creemos que resolvimos el problema, no, ese problema que se manifiesta en el duplicado se está manifestando en toda nuestra base de datos. Si creemos que al repetir los duplicados redujimos la tasa de errores de 15 a 9, se redujo en la muestra de duplicado, pero no en la base de datos. Entonces, eso significa que hay un problema en el proceso y por tanto no vale la pena, no tiene ningún sentido que repetamos un duplicado. En el caso de los materiales de referencia, ya les hablé de que teníamos que investigar cuando una muestra se salía de control. ¿Por qué se puede salir un estándar de control? Por un problema de precisión o por un problema de exactitud. Y para eso mandamos a repetir 3 o 4 o 5 muestras alrededor del estándar que falla. Si detectamos un patrón de comportamiento en eso, un patrón de subir la ley o de bajar la ley, entonces pensamos que hay un sesgo. Pero si no encontramos un patrón de comportamiento similar, entonces el error fue aleatorio y entonces no tenemos nada que hacer. No tiene sentido mandar a repetir un lote porque un estándar se salió de control. Solamente tiene sentido mandar a repetir un lote si detectamos un error sistemático en el error de ese estándar. En el caso de los blancos, tampoco vale la pena mandarlos a repetir. Si las muestras se contaminaron, ya están contaminadas. Lo que hay que hacer es pedirle al laboratorio que mejore su procedimiento de contaminación. Antes de concluir, ¿qué pasa? Estas han sido preguntas reales. Si un duplicado tiene un valor mayor que el original, ¿cuál debo utilizar? ¿El mayor, el menor o el promedio? Solo el original. Nuestra base de datos solo se compone de los datos originales. Nunca debemos hacer, ni siquiera nos debemos hacer esa pregunta. La base de datos de control de calidad es para evaluar la calidad de los procesos, no las muestras. Lo hacemos a través de muestras de control, pero lo que perseguimos es evaluar el proceso
Y si encontramos problemas, si encontramos no conformidades, hay que investigar las causas y corregir los problemas en el proceso. Si no nos preocupamos por garantizar un adecuado control de la calidad, ya estamos terminando, ¿qué puede suceder? ¿Por qué este detalle es tan importante? Vamos a provocar desconfianza en los inversionistas. ¿Qué sucede cuando los inversionistas comienzan a desconfiar de nosotros? Las acciones pierden el valor, cesa o se reduce el flujo de inversión hacia el proyecto, que es lo que lo hace mantenerse. Se produce una reducción significativa del valor del proyecto en futuras operaciones. Conozco el caso de un colega que me manifestó, un colega argentino que me dijo que había trabajado una vez con un geólogo que le dijo que no tomara muestras de control, que eso lo hacía el laboratorio. Y yo le decía, él no sabe en qué problema se está metiendo cuando quieran vender ese proyecto. Puede ser que haya dificultades en la auditoría y que la auditoría pueda incluso encontrar un error fatal por no haber prestado adecuada atención al control de calidad. Puede haber una sobreestimación o una subestimación de los recursos. Puede haber problemas con la reconciliación minera. En el caso de los errores de precisión en los duplicados, cuando vemos que hay errores importantes de precisión en nuestros duplicados, eso puede tener un impacto en la clasificación de los recursos. Puede ser que la decisión del estimador sea castigar la clasificación y que no tengan recursos medidos ni indicados y que tengamos que quedarnos solo con recursos inferidos, lo que significa que no hay reserva. Estas situaciones, de todas esas situaciones, yo puedo poner ejemplos concretos. Algunos ejemplos reales. En un proyecto en Guyana, era un proyecto aurífero, utilizaron un método analítico incorrecto. Era un yacimiento que tenía oro grueso y al utilizar el método de ensayo de fuego convencional, los duplicados de pulpa mostraban el patrón ese de variabilidad que ustedes vieron ahí. Hubo que repetir una cantidad importante de datos para tratar de encontrar una solución, lo que costó mucho dinero. Pero por error, en la repetición volvieron a utilizar el método analítico incorrecto. En resumen, se perdieron alrededor de 7 meses en el proyecto para al final poder hacer la prueba como correspondía. Y el impacto que tuvo eso en el estimado de recursos, que hubo que castigar el volumen de recursos, el tonelaje, en un 15%, porque las leyes estaban sobreestimadas. En otra auditoría, en otra operación minera en Brasil, en una empresa muy grande brasileña, la auditoría que se realizó determinar que no habían utilizado procedimientos de control de calidad, por tanto, no tenían reserva, no tenían recursos indicados ni medidos, y por tanto, de repente, de un día para otro, se quedaron sin reserva. Hubo que hacer un programa que demoró un año para validar los datos antiguos, un programa que tuvo un costo superior a $1.000.000 para que al final, al año siguiente, la auditoría tuviera buenos resultados. En resumen, ¿cuál puede ser el costo de la implementación de un programa de control de calidad? Aproximadamente un costo en lo analítico de un 20% superior, pero que en el total del proyecto no supera el 2% del costo del proyecto. Puede ser que en algunos proyectos, en algunas minas importantes, determinen destinar a una persona a atender solo el control de calidad. En mi experiencia, eso tal vez puede justificarse en una operación muy grande, con un volumen muy grande. Pero un proyecto, lo que es importante en un proyecto de exploración es que los geólogos conozcan esto. Mi colega Scott Long decía que una mina, y con esto terminamos, que una mina que tiene leyes muy altas, una mina con costos muy bajos, puede darse el lujo de olvidarse del control de la calidad. No hay ningún problema. Pero una operación marginal o una operación que tenga un promedio de ley cercano al límite, al cut-off, ahí se pueden producir situaciones extremadamente difíciles. Y decía Scott que la amargura de la baja calidad en los datos se mantiene mucho más allá, se mantiene en el tiempo después que se pierde la dulzura de los bajos costos. Aquí habla de precio, pero de los bajos costos. Es decir, puede ser que por un periodo determinado estemos ok, pero en un momento determinado la situación puede reventar. Y es lo que muestra la experiencia. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Creo que me pasé un poquito, Danco. Te pido disculpas.
Agradecemos por su presentación, doctor Armando. Gracias a ustedes. A continuación, tendremos el agrado de escuchar a Danko Ambrus, ingeniero industrial y magíster en ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también magíster en ciencias con mención en geofísica de la Universidad de Chile. En su trayectoria profesional, ha dirigido numerosos proyectos de geología mientras era director y fundador de GeoVectra S.A. Ha sido el creador conceptual de innumerables soluciones de software para la minería, de exploración y producción. Dentro de los más conocidos están GBMapper, el Boletín Digital de Minería y hoy por hoy ExpoAQC. Actualmente el ingeniero Ambrus es gerente de desarrollo y director de GBMapper S.A. En esta oportunidad, el ingeniero nos hablará de las características de la base de datos de muestra y la importancia de reflejar fielmente los resultados de laboratorio. Bienvenido, Danko. Te escuchamos. Gracias, Luisa, por la presentación y Armando por la excelente charla que nos has dado el día de hoy. Bueno, esta tarde yo continuaré con la charla hablando de la base de datos que puede sustentar todo lo que ha mencionado Armando. No solamente lo que hace referencia al control de calidad, sino que todos los procesos posteriores, la de estimación de recursos, la de modelamiento o todo lo que tenga que ver con la interpretación de los datos que estamos obteniendo del yacimiento. Bueno, primero entendamos qué es una base de datos. ¿Qué entendemos por una base de datos? En sí, es un conjunto de datos que están estructurados de tal manera que se puedan acceder de forma simple, se puedan administrar y que sean fácilmente actualizables. Por otra parte, también se entiende como base de datos a los programas informáticos que hacen manejo de esta información. Y los dos términos son indistintos. A veces alguien se refiere a una base de datos en el sentido de que tiene un software para manejar datos, o a la base de datos en sí como los datos que la componen. Veamos qué características son las que tienen los datos que están unidos en esta base de datos. Primero, tienen una componente que es fuertemente relacional. ¿Relacional qué significa? Que está compuesta por diferentes unidades más pequeñas de información que tienen alguna forma de relacionarse una con otra. Por ejemplo, los resultados que se obtienen de los certificados de laboratorio están unidos a las muestras, pero a su vez cada uno de estos certificados tiene métodos analíticos diferentes que tienen características propias y las muestras, por otro lado, también están asociadas con su procedencia. Los barrenos, las muestras de superficie, las muestras de interior mina, etc. Por otra parte, los datos en una base de datos de esta naturaleza suelen ser redundantes y a menudo contradictorios e incompletos. Contradictorios en el sentido de que a veces existen análisis y reanálisis o remuestreo que repiten una y otra vez los mismos datos, pero con valores diferentes. Y tenemos que tomar en el futuro decisiones con esos datos y ponderarlos, cuáles son más importantes que otros o cuáles descartar en función de otros. Incompletos también, sobre todo cuando se analizan proyectos con datos históricos, en que es muy común encontrarse porciones de datos que faltan completamente, certificados que no están, análisis que faltan o certificados que fueron incorporados de forma manual a una base de datos, perdiendo en sí mucha de la información que tienen. Suelen también tener una estructura fija, especialmente cuando las muestras se relacionan con la geología. La estructura de la geología suele ser bastante volátil y depender mucho del proyecto, por lo tanto esta estructura no es aplicable de un proyecto a otro. Con todas estas características, para poder acceder, administrar y actualizar, se requiere escoger una estructura de datos bien sólida y bien apropiada, de manera de poder después actualizar y hacer las consultas pertinentes a través de reportes
de forma de no tener que alterar esta estructura en el futuro para ese propósito. ¿Cómo son los datos? Típicamente una tabla como esta, en que tenemos muestras y algunos atributos de las muestras, seguido por una serie de análisis reportados por laboratorio. Pero esto en sí no es la base de datos, sino que, como veremos más adelante, tiene la categoría de reporte. Ya está construido a partir de una serie de reglas con las cuales se seleccionaron, se ponderaron y se colocaron estos datos como resultado. La base de datos en sí tiene tres componentes que son fundamentales. Una, que está basado en sus certificados. La base de datos tiene que ser reflejo de lo que están diciendo estos certificados. Por otra parte, las muestras. Existen diferentes procesos de muestreo, los cuales son incorporados a esta base de datos y después se van a unir a través de sus características con los resultados que está reportando el laboratorio. Y finalmente, la tercera componente, y en la parte visible de la base de datos, tiene que ver con los reportes. Reportes que tienen que ir en función de para qué necesito la información. Distinto es un reporte para hacer una estimación de recursos, para controlar un proceso, por ejemplo, un control de calidad de duplicados, para controlar la forma del muestreo, etc. Y el reporte tiene que ser flexible y construido con un propósito específico. Veamos estas componentes. Los certificados, ¿cómo normalmente se procesan? Un certificado es un documento que entrega el laboratorio, el cual, como dice su nombre, certifica a través de una firma que le pone el laboratorio, el que realizó un análisis químico sobre una muestra y entregó un resultado, aplicando algún método analítico. Ese documento tiene múltiples componentes, no solamente un valor, sino que múltiples componentes, como el código del método analítico, los analitos que están involucrados y alguna información administrativa que a veces viene acompañada en su encabezado. Ahora, ¿cómo procesarlos? El certificado normalmente en un proyecto son incluidos de forma masiva dentro de la base de datos, tiene que ser leído a través de una carga automatizada y evitar con eso la transcripción manual, que es fuente de errores en la carga de la base de datos. Debe preservar toda la información que viene de los métodos analíticos, porque no basta con conocer, por ejemplo, en un yacimiento de cobre, cuál es la ley de cobre, sino que con qué método analítico lo estoy haciendo. Es distinto un método por volumetría que un método por absorción atómica o de ICP. Y esos van a ser materia después de poder evaluarlo en un reporte. Los certificados deben ser cargados indistintamente de la naturaleza de la muestra. Vale decir, si tengo muestras que provienen de campañas de perforación, muestras de geoquímica de superficie, la base de datos debe considerar esos certificados indistintamente de esta procedencia y después internamente hará las selecciones que corresponda para los reportes de control de calidad o lo que se requiera. La firma digital también debe preservarse de tal manera de poder devolverse hacia atrás en el caso de tener que auditar un modelo. Ese modelo se generó a partir de los valores de resultados obtenidos de diferentes certificados y es necesario poderse devolver a esos certificados para, a través de esta firma, acreditar que esos resultados pertenecen a lo que el laboratorio dijo. Y por otra parte, la carga debe ser simple, masiva y rápida, de poder actualizar esta base de datos en cualquier momento sin necesidad de tener que alterar la información existente y sobre todo la estructura de los datos existentes. Veamos la otra componente, las muestras. Las muestras provienen de diferentes procesos de muestreo, barrenos, muestras de superficie, trincheras, canales, etc. y depende mucho del proyecto. Cada uno de estos procesos debe tener algún sistema de muestreo que esté conectado con la base de datos.
y que permita también su carga de forma automática o, si es manual, controlada para evitar la transcripción manual. La base de datos debe tener un procedimiento de actualización simple, que no implique modificar la estructura de los datos. Debe considerar la carga de documentos y certificados nuevos en cualquier momento, y se debe considerar la administración de documentos para evitar la duplicidad, asegurar su integridad y controlar, como si fuera una biblioteca digital, todos los documentos firmados o los documentos que acrediten resultados o acrediten procesos que se efectuaron en el muestreo del laboratorio. Veamos los reportes. Los reportes en sí es la parte visible de la base de datos. Muchas veces se confunde con la base de datos. Su obtención debe ser flexible y aplicando las reglas de negocios que se especifican para el proceso al cual nosotros destinamos el reporte. Y estas reglas en sí definen, en el caso de tener reanálisis, de tener certificados repetidos, certificados enmendados, etcétera, prioridades, al igual que métodos con los cuales se combinan, y obtener finalmente reportes tipo tablas o muchas veces reportes gráficos. Típicamente reportes que son fácilmente obtenibles de una base de datos que esté actualizada y que sea consistente y que sea fácil a través de algún sistema de software asociado a la base de datos obtener rápidamente. Bueno, ha sido una breve presentación para hablarle de la base de datos, de qué características principales tiene que tener y la importancia que tiene, ya que sustenta todo el análisis de las muestras, sus resultados y, por supuesto, del control de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la información que nos ha compartido. A partir de este momento, iniciaremos nuestra ronda de preguntas. Los dejo con Alicia Robles, quien nos acompañará a continuación. A continuación estaremos respondiendo a algunas de las preguntas que nos han enviado por el chat, que por temas de tiempo no podremos contestarlas todas el día de hoy. Durante la ronda de preguntas estaremos enviando una breve encuesta para que por favor nos ayuden contestándola mientras respondemos sus consultas. La primera pregunta es, ¿se puede hacer QA/QC sobre resultados de análisis que tienen distinto método analítico para un mismo elemento? No sé si Armando o Danco, ¿quién de los dos? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Exactamente. Ya. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos déjeme insistir primero en una cosa. Cuando nosotros hablamos de evaluar la calidad, no hablamos del QA/QC. Estamos hablando del QC, del control de la calidad. El informe que nosotros preparamos con los resultados de los estándares de duplicado no es un informe de QA/QC, es un informe de control de calidad, de QC, si queremos decirle así. Ahora, le aplicamos un programa de control de calidad o evaluamos un programa de control de calidad a muestras que han sido procesadas con diferentes métodos analíticos o muestreos, sí, pero tenemos que hacerlo por separado. Cada vez que yo tenga, especialmente cuando estoy evaluando recursos de campañas que han demorado ciertos años, varios años, yo tengo que evaluarlas por separado. Y la conclusión que tengo que sacar sobre cada campaña de manera independiente es si esos datos son lo suficientemente precisos y exactos como para ser utilizados en la estimación de recursos. Entonces yo voy a evaluar si eso sucede con esta campaña, con esta otra campaña, con esta campaña, y después yo puedo utilizarlos juntos. Hace un tiempo, el año antepasado, mejor dicho, me pidieron revisar una información de un yacimiento de niobio en Brasil, donde había habido campañas, qué sé yo, había habido como 8, 10 o 15 campañas, muchas campañas. Y el trabajo fue revisar el control de calidad de cada campaña independiente.
En una puede ser que tenga una tasa de errores un poco mayor, pero si yo considero que los datos son lo suficientemente precisos y exactos, pues no son precisos y exactos para utilizarlos todos juntos. Entonces, yo no voy a hacer una evaluación de todo en un paquete, yo tengo que evaluar todas las campañas por separado. La siguiente pregunta va para Danko. ¿Qué se puede hacer cuando se junta la información de dos proyectos y los números de muestra y nombres de barreno entre ellos se repiten? Bueno, ese es un problema bastante común cuando las compañías compran proyectos y las bases de datos se anexan entre sí, entre la información existente y la nueva. La forma de resolverlo hay que verlo caso a caso, pero comúnmente lo que se hace es asociar las muestras no solamente por su número de muestras, sino que por alguna característica adicional que pueda tener. Por ejemplo, si está disponible la información de los batch, cuando fueron generados esos batch, es muy común también que el laboratorio reporte en la orden de trabajo un batch que pueda asociar junto con el número de muestra y con eso se evita la ambigüedad. Otra alternativa es hacerlo por fechas, porque normalmente cuando las muestras se chocan con su numeración, pueden ser de épocas diferentes. Entonces, hacer la asociación por periodo de tiempo también da resultados. Pero no hay una regla general, sino que es un estudio caso a caso. Bueno, por temas de tiempo solamente voy a hacer un par de preguntas más y de ahí ya le doy paso a Luisa. La siguiente pregunta es, si en un proyecto no se realizó QAQC, ¿cómo se pueden validar esas muestras después? Esa es una situación común. Espérate un momentito, a ver si. Sí, esa es una situación común. Bueno, común, relativamente común. Y cuando tú tienes campañas en las que no has realizado control de calidad, tienes que buscar la manera de validarlas de alguna manera. Si tienes testigos, pero preferiblemente si tienes pulpa de esa campaña, tú puedes hacer un programa de remuestreo y de reanálisis de las pulpas de esa campaña. Hay algunos elementos que no vas a poder analizar, pero sí puedes inferir. Cuando tú haces un remuestreo de una campaña que ya se terminó y que no tiene, de la que no tiene resultado de control de calidad, tú vas a enviar esas muestras a otro laboratorio y vas a tener resultados de un laboratorio y de otro laboratorio. Si tú haces esa campaña de remuestreo correctamente, si tú insertas estándares y duplicados, tú vas a poder evaluar la calidad de los datos en ese segundo laboratorio y por referencia, por comparación con el primero, tú puedes llegar a la conclusión de si tus datos en el primer laboratorio funcionaron o no, si los puedes utilizar o no. El mejor ejemplo que yo pudiera indicar fue uno de los últimos dos que yo les mencioné ahí, en esa operación de varias minas de Brasil, hubo que hacer eso. Y no había ni siquiera pulpa. Hubo que utilizar el testigo que no era lo recomendable, porque cuando tú reanalizas testigos, en el tiempo han ocurrido toda una serie de problemas, además tienen los errores de muestreo y de preparación involucrados, pero en principio tú puedes utilizar esa información adecuadamente. Ese no es un trabajo simple, se lo doy por adelantado. Pero es un trabajo que se puede realizar. Si en algún momento lo necesitan, avísenme. Yo les pasé ahí en el chat mis datos de contacto. Perdona, Aranco, que esté haciendo un poco de propaganda también. No hay problema. Bueno, y por último, ¿cómo se puede determinar si una base de datos es confiable? Mira, en realidad, lo primero que hay que saber es cuáles son los problemas que puede tener una base de datos. Identificar cuáles son esos problemas, que pueden ser de diversa calidad y algunos pueden ser relevantes, poco relevantes o nada de relevante. Por ejemplo, uno de los problemas es que la base de datos no refleje lo que digan los certificados, o que no tenga todas las muestras, o que haya muestras ingresadas en sondajes o barrenos que no le corresponden, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de problemas que podría potencialmente tener una base de datos. Cuando yo sé cuáles son, tengo que tener algún mecanismo que me permita identificar esos problemas. Y además de identificarlos,
tengo que tener algún otro mecanismo que me permita corregir estos problemas. Y si yo aplico estos dos mecanismos en la medida que la base de datos se está actualizando, está creciendo, puedo decir que es confiable porque en el fondo encontré los errores potenciales y por el otro lado puedo corregir estos errores potenciales en la medida que se vaya aplicando. La base de datos en sí no es estática. Si yo puedo decir, ok, hoy día está maravillosamente bien, puede que mañana cuando empiece una nueva campaña de perforación y empiece un nuevo muestreo, se cometan errores. Lo importante es encontrar esos errores y tener la capacidad de poder corregirlo. Muchas gracias, Danko y Armando. Alicia, un momentito. hoy. Un Sí. momentito. Miren, yo estuve copiando todas las preguntas del chat y anoté 15 preguntas que no tenemos chance de responder acá. Yo no tendría inconveniente. Yo pienso que hay algunas preguntas, bueno, en general todas, pero hay algunas realmente más significativas que valdría la pena que nosotros las pudiéramos responder, pero no tenemos tiempo ahora. Yo les sugeriría, si estuvieran de acuerdo, ahí yo les pasé mis datos de contacto. Los que pudieran estar interesados en ver estas consultas, podemos organizar una sesioncita aparte la semana que viene, ponernos de acuerdo, por ejemplo, a esta misma hora, ponernos de acuerdo. Yo les puedo mandar una invitación, o a lo mejor Alicia y Danco nos pueden ayudar con esto, como ustedes estimen, hacer una sesioncita de 1 hora de preguntas y respuestas. ¿Les parece, Danco, que pudiéramos hacer eso? Encantado, Sí, Armando. Encantado. Pero hace falta que digan quiénes están interesados, que le manden una nota a Alicia, por ejemplo, o a mí también, y les mandamos, le mandamos una invitación para el que quiera participar, el que quiera participar, que venga con sus preguntas. Ya yo tengo anotadas aquí 15 preguntas y pudieran venir conmigo. Entonces, si están de acuerdo, yo personalmente no tengo ningún inconveniente. A mí me parece excelente. Y te agradezco, Armando, la disposición. Está bien. No hay problema, Gracias. Armando. Lo coordinamos y les enviamos un correo a todos los interesados para poder programar la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por el interés que han manifestado. Y a ustedes, Alicia, Danco, por organizar la sesión. No anoté tu nombre. Ah, Luisa, a ti también, Luisa, por la organización de la presentación. Gracias a todos por participar. Muchas gracias, Armando. Bueno, Adelante, Luisa. Muchas gracias. Es todo el tiempo que tenemos para el webinar de hoy. Como comentaban hace un momento, si sus preguntas no pudieron ser respondidas en vivo, no se preocupen, pues enviaremos un correo electrónico, un email dándole respuestas a ellos. Y gracias a la maravillosa oportunidad que nos va a brindar el doctor Simón y el ingeniero Ambrose para la otra semana, vamos a tener esta ronda de preguntas adicional en la cual ustedes van a quedar muchísimo más claras. En nombre del doctor Armando Simón y el ingeniero Danko Ambrose, así como de todo el equipo GBMapper, gracias por acompañarnos y tomarse el tiempo para ver nuestra presentación. Que tengan una feliz noche. gracias. Muchas gracias.